para cada uno de los distintos mercados que analizamos. En este caso, hoy vamos a presentar los resultados para el mercado español. Aquí en España identificamos 6 perfiles distintos de consumidores de acuerdo a una serie de entrevistas que hicimos a más de 800 consumidores de pescado. ¿Para qué hicimos esto? Bueno, en marketing, la segmentación de mercado o encontrar cuál es el perfil de consumidor idóneo es una de las bases de éxito para las estrategias de comercialización. De hecho, una selección acertada de los segmentos o del tipo de consumidor al que se quiere llegar, pues nos permite una mejor elección del marketing mix, es decir, del tipo de producto, el precio que le ponemos, la promoción que podemos hacer, el canal de distribución adecuado, etcétera. ¿Cómo realizamos esta segmentación de consumidores? Bueno, pues nos fijamos en 4 características. La primera eran aspectos sociodemográficos, la edad, el sexo. Vimos también aspectos relacionados con el comportamiento y el beneficio que recibe el consumidor de pescado a la hora de tomarlo. Y consideramos aspectos geográficos, si vive en la costa o vive en el interior, y aspectos psicográficos, valores, actitudes, intereses y los estilos de vida de los consumidores. De esta manera, pues conoceríamos de una manera muy pormenorizada las características que definen a cada uno de los segmentos. Y aquí podemos ver los 6 segmentos que hemos encontrado para el mercado español. Por un lado, tenemos el segmento más importante, más grande, casi el 30% del mercado. Son consumidores que tienen la salud o abordan la salud desde todos los puntos de vista. Le llamamos salud desde los 360 grados. Y significa que tiene en cuenta pues, las propiedades saludables, digestivas, nutricionales y medioambientales vinculadas pues, al pescado como alimento. Principalmente, la calidad-precio es fundamental para este segmento y normalmente son mujeres de mediana edad, con familia y con hijos. Un segundo segmento que nos encontramos son los consumidores de gama alta vinculada pues, a una marca o a un vendedor concreto. Confían plenamente en esta marca o en el vendedor a la hora de comprar pescado y les gusta cocinar, pero no tienen grandes conocimientos y lo hacen solo para pocas especies. Luego identificamos otro segmento que representa, igual que el anterior, un 23% del total del mercado español y es el comprador pro marca. Prefieren marcas, les importa la salud, pero no le dan tanta importancia a aspectos medioambientales como el anterior. Normalmente son hombres de mediana edad, con familia y que viven en ciudades cercanas a la costa. Luego nos encontramos con otro grupo que los llamamos los estudiosos del pescado y este segmento adora el pescado como comida, tanto por su sabor como por sus propiedades saludables. Se informan a través de las etiquetas y esperan una garantía de origen en los productos del mar que compran. Luego nos encontramos un grupo en torno al 9-10% del mercado español y le llamamos los cocinillas, que son parejas jóvenes que les gusta cocinar, son creativos y experimentan con nuevos formatos. No le prestan demasiada atención a los aspectos saludables y destaca el salmón como uno de los productos estrellas para este segmento. Luego, por último, nos encontramos con el grupo de consumidores indiferentes, que no hay una característica concreta o clara que los defina, y su consumo realmente es medio bajo y no gastan mucho al mes en productos del mar. Estos son los 6 segmentos o tipo de consumidores que nos hemos encontrado en España. Y desde el proyecto Primefish, bueno, pues quisimos ir un paso más allá, ¿vale? Intentando, pues, darle validez a esta información y hacerla útil para las empresas o para cualquier persona interesada en esta información. Voy a cargar ahora entonces la herramienta que está disponible en la web. Va un poquito lento, disculpad. Vale, parece que va bien. Entonces aquí podemos ver la herramienta.
Me tengo que registrar con mi contraseña y mi nombre de usuario. Y podemos entrar en la versión beta o la versión alfa de la herramienta de Practice. Hoy os estamos presentando esta de cómo tener éxito o la revisión de si este producto puede tener éxito. Y lo hacemos, bueno, pues para un país concreto. Hoy, en el caso de España, elegiríamos algunas de las especies que estudia este proyecto: bacalao, arenque, salmón, lubina, dorada o trucha. Voy a elegir, por ejemplo, el bacalao. De dónde viene este producto, si es de acuicultura o salvaje. No voy a elegir nada en este caso. Un precio al producto. Voy a seleccionar indiferente y el consumo de este tipo de productos, bueno, seleccionaríamos el que fuera más idóneo, de acuerdo a las características del producto que quisiéramos lanzar. En este caso voy a seleccionar el mediano o bajo. Además de estas características básicas del producto, pues se podrían añadir otros atributos de marketing que definan mejor el producto que nos gustaría chequear si va a tener éxito o no en el mercado español. Por ejemplo, si es un producto nuevo o ya existe algo en el mercado, vamos a poner que efectivamente no es nuevo, que es bajo en calorías o es indiferente, que tiene algún tipo de empaquetado medioambientalmente amigo, sin espinas, una preparación, por ejemplo, tradicional, para una preparación tradicional, que nos salva o que ahorramos un poquito de tiempo a la hora de cocinarlo, y con algún tipo de reclamo, por ejemplo, nutricional. Bueno, no vamos a reclamar, no, sin reclamos esta vez. ¿Te parece bien, Mercedes? Muy bien. Entonces seleccionamos, ya estamos casi terminando, y para hilar más fino aún, deberíamos de seleccionar la presentación idónea para este tipo de productos. En este caso, para el bacalao, bueno, pues vamos a seleccionar un filete fresco o un filete congelado y vemos cuál de los 6 perfiles anteriores encaja mejor. Y el resultado de la herramienta pues nos muestra que el perfil de gama alta o comprador pro marca, que representaba, como veíamos antes, un 23% del segmento español, encaja al 91%, al 92% casi de probabilidad con el producto que estamos chequeando, ¿vale? Y aquí vemos, además, alguna de esa información que considerábamos antes interesante a la hora de definir tu marketing mix. Vemos que este tipo de segmentos pues, se gasta en torno a unos 100 euros al mes en consumo de pescado. Veíamos antes que eran hombre de mediana edad, vive cerca del mar y que normalmente compra en el supermercado o en pescadería, ¿vale? Aquí en verde podemos ver cuáles son las características del producto que considera este segmento importante, como puede ser pues, la calidad-precio, la salud, la disponibilidad, algún reclamo en omega 3, saber cómo cocinarlo. Y la herramienta además nos muestra cuál es el formato preferido para este segmento. Vemos claramente que acertamos si decimos que prefieren filetes frescos o filetes congelados. Seguido, como podemos ver, pues de entero para este tipo de productos. Entonces, volvemos a la presentación anterior. Bien. Algunas conclusiones que podrían salir pues, de este análisis de los distintos segmentos o de cómo es el consumidor español es que en el caso de España pues, hay 6 perfiles bien definidos de acuerdo a sus características y que la segmentación puede ser interesante para las empresas para reducir los competidores que puedan encontrarse si se centran pues, en 1 o 2 segmentos de mercado. Tener más éxito al lanzar nuevos productos gracias a la información que te provee esta herramienta, siendo capaces pues, de diferenciar estos productos que se quieren lanzar o personalizarlos más de acuerdo a las características del segmento al que se dirigen.
Por último, destacar que es interesante la herramienta porque te permite ser más preciso y eficiente en los costes para las campañas promocionales o de publicidad, y que como una posible alternativa podría ser interesante el descubrir si el segmento que estamos atendiendo aquí en España, por ejemplo, está también en otros mercados. Si este perfil está en otros mercados, entonces lanzar o intentar aproximarnos a ellos internacionalizando la comercialización. Otra pregunta que considerábamos interesante dentro del proyecto Primefish es ¿a qué está dispuesto a pagar o por qué pagaría el consumidor español? ¿Sobre qué atributos, qué características de los productos del mar? Pues el consumidor español, pues un poquito más, ¿vale? Hacemos un poquito zoom en el precio. Entonces, para ello, volvimos a hacer otro estudio de mercado donde evaluábamos distintos atributos, en concreto, pues el formato de los productos, si era entero, si era transformado o si simplemente estaba fileteado, y el método de producción vinculado si venía de acuicultura o de pesca, y si tenía algún tipo de reclamo de nutrición y salud o algún tipo de reclamo de sostenibilidad, ¿vale? Y esto lo hicimos para 7 especies: bacalao, arenque, salmón, trucha, dorada, lubina y el panga. ¿Cómo hicimos este análisis? Bueno, pues les presentábamos a través de una herramienta de internet, una plataforma que intentaba simular una compra lo más realista posible, y le presentábamos estas especies que veíamos antes en las 3 formatos. Y a estos formatos pues le añadíamos las características de reclamo o no reclamo, con branding, con una forma pues que el consumidor le fuera reconocible y fácil de identificar. Entonces el consumidor, identificaba y seleccionaba la presentación y cuánto estaba dispuesto a pagar, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de la trucha. Y aquí vemos pues, los resultados que hemos obtenido para las 3 presentaciones. Vemos, por ejemplo, para la presentación de entero o en rodaja, que el consumidor español está dispuesto a pagar de manera sistemática reclamos para la sostenibilidad, para todas las especies. Bueno, todas con excepción de la lubina, la cual no solo no estaría dispuesto a pagar, sino que pagaría menos si tiene ese tipo de reclamos. Y luego, si tiene algún tipo de reclamo nutricional o de salud, aparece presente, bueno, pues en el panga, en el salmón, lubina, dorada, trucha, principalmente en las especies de acuicultura. Luego, para la presentación de filetes ya listos para cocinar, vemos que el aspecto salvaje pues es algo que valoraría el consumidor español, principalmente para el salmón, pero también para dorada, bacalao y arenque. Y para productos que ya estén listos o preparados, que sea calentar y listo o listos para comer, vemos que las características son muy similares a las anteriores, donde, bueno, aparte de que sea salvaje, de que tenga algún tipo de reclamo para sostenibilidad, en ciertos casos se pagaría un poquito más para reclamos nutricionales, por ejemplo. Si hacemos zoom en la disposición a pagar, por ejemplo, para el bacalao listo para cocinar, vemos que los resultados nos dicen que prefieren esa presentación por delante de entero. Sin embargo, aún así prefieren el bacalao fileteado, en el caso del mercado español, como veíamos antes, que estarían dispuestos a pagar por reclamos de nutrición y sostenibilidad, en torno a casi €1, y por reclamos a que este pescado, bueno, pues sea de origen salvaje. De nuevo, pues me gustaría lanzar la herramienta y ver cómo somos capaces de poner esta información de los estudios de mercado en valor para posibles usuarios o empresas interesadas.
Vamos a lanzarlo. Como antes tardamos un poquito, disculpad. Mientras lanzamos la herramienta, aprovecho para recordaros que podéis mandarnos vuestras preguntas por el chat. Muy bien. Vemos que ya está funcionando y llevamos directamente pues, a la herramienta que veíamos antes, ¿no? La de disposición a pagar o cuánto pagaría el consumidor por ciertos atributos. En este caso, bueno, pues elegiríamos un país, España, una especie. Bueno, vamos a cambiar. Antes estamos con bacalao, vamos a pasar ahora, por ejemplo, a dorada. Y pues alguna presentación. Veíamos que entera o rodaja será más valorada, pues vamos a seleccionarla y podemos seleccionar si tiene o no tiene reclamos nutricionales y de salud. En este caso vamos a poner sí de sostenibilidad y no de salud. Si os parece correcto. ¿Te parece bien, Mercedes? Sí. Muy bien. Vaya, hombre. Parece que tenemos un pequeño problema técnico, pero no pasa nada porque lo tenemos aquí abierto de nuevo y se replica muy fácilmente. Bueno, esta herramienta podemos ver que se creó en un ambiente o en un escenario fácil de replicar. Aquí lo tenemos, los resultados para la selección que veíamos antes, ¿vale? Teníamos la dorada a un precio medio, bueno, pues de 9,87 euros kilo. El consumidor español no estaría dispuesto a pagar más porque venga de acuicultura. Sí, por la presentación, 1,45, realmente la prefieren en vez de otras. Y sí estaría dispuesto a pagar un poquito más por el reclamo de sostenibilidad. Como no marcamos reclamo de nutrición, pues no vemos si está dispuesto a pagar o no. En todo caso, podemos ver que según las características que hemos seleccionado, pasaríamos de un precio en torno a unos 9, casi 10 euros a 12 euros. 2 euros plus, de acuerdo a que somos capaces de presentar nuestro producto según las características del mercado. Aquí podemos ver un resumen, un poquito más abajo se puede ver un resumen de qué características pagan más o valora más el consumidor español. Como decíamos antes, entero o en rodajas se paga más, es la característica más valorada, seguida de filete y seguida de estos reclamos que veíamos antes, tanto nutricional de salud como de sostenibilidad. Y el hecho de que el pescado la dorada sea salvaje, pues tiene un plus también en el precio. Aquí podemos ver un resumen para todas las especies, en el caso del mercado español. Esta era la dorada que veíamos anteriormente, pero vemos el salmón, por ejemplo, pues se prefiere en rodajas, por delante que listo para consumir. Vemos que el reclamo de sostenibilidad, todo el consumidor español está dispuesto a pagar algo por él, no mucho, pero sí un poquito, respecto al precio base, que es la barra azul, a excepción de la lubina. Y vemos cómo en muchos casos no lo prefieren entero, sino en otro formato, en el caso de bacalao, salmón o panga, y sin embargo en el caso de salmón o dorada sí lo prefieren entero y pagan ese plus más. Y como os comentaba antes, lo interesante de internacionalizar la producción o las ventas, vemos aquí la comparación con otros mercados que se han analizado dentro del marco de este proyecto. Veíamos que en España los reclamos de sostenibilidad para la dorada no se pagaban, no se valoraban, incluso puntuaban en negativo, pero en cambio en el mercado alemán sí se valoran y se valoran mucho, siendo pues un 8% más del precio base. O sea, se podría obtener un premium importante. Un poquito menos en el mercado de Reino Unido y ya mucho menos en comparación a España, Italia o a Francia. Y vemos cómo, sin embargo, en el mercado de Alemania o de Reino Unido, la presentación entero en rodajas no es la más preferible, de hecho no la puntúan negativo. Y así es un poco cómo funciona esta herramienta y cómo se pone en valor pues,
los estudios de mercado que se han realizado dentro del marco del proyecto. Algunas conclusiones de este segundo estudio. Bueno, veíamos que se valoran los reclamos de salud y medio ambiente, lo mismo para sostenibilidad, con excepción de la lubina. De manera general, el consumidor español aprecia que el pescado sea de origen salvaje y las tendencias o las preferencias de los consumidores en cuanto a los productos listos para cocinar o en filetes son muy parecidas. Luego cabe destacar que el consumidor nacional, el consumidor español, prefiere productos poco transformados, con excepción de salmón, que prefiere con más atributos de valor añadido, o más transformado o con este tipo de reclamos de sostenibilidad y que es bueno para la salud. Y luego ya, para terminar, pues me gustaría lanzar 3 conclusiones generales que se pueden extraer de estos 2 estudios, que es una herramienta que parece muy útil, pero que a lo mejor era de interés adaptarla a otros contextos o mercados más relacionados con España. Esto es un proyecto de investigación y el objeto de este tipo de herramientas, bueno, pues es demostrar que efectivamente se pueden realizar y que tienen una viabilidad técnica y una viabilidad comercial. Y luego, respecto a los estudios, ambos estudios, podríamos afirmar que tanto la salud como el medio ambiente definen al consumidor de pescado en todos los mercados europeos. Luego, ya para terminar, y antes de muchas gracias, simplemente recordaros que los esperamos el 30 de enero en Vigo, en la conferencia final del proyecto PRIMEFISH. Muchas gracias. Muchas gracias. Mientras vais pensando en cualquier duda o pregunta que podáis tener para enviarnos a través del chat, quería preguntarle a José si se le vendría a la cabeza, por ejemplo, un nicho de mercado o esta herramienta es capaz de sugerirnos un nicho de mercado que pueda ser interesante para un producto de conserva, por ejemplo. Muy interesante, Mercedes. Muchas gracias. Bueno, lo que podemos es, yo tengo alguna idea en la cabeza, pero podríamos dejar que sea la herramienta, a ver si funciona bien o no funciona bien, la que conteste a esta pregunta. Así que vamos a cargarla de nuevo. Muy bien, una ventana, disculpad, porque esto es un poco los riesgos del directo. Vemos aquí algún nicho que prefiera... Que prefiera con presentación en conserva. Muy bien. Bueno, pues en este caso elegiríamos España, el país que estamos analizando hoy. Alguna especie, podríamos elegir herring, por su parecido a las anchoas en conserva. Un precio, bueno, pues vamos a elegir un precio alto y el consumo medio bajo. Que mucha sal y hay que tener cuidado con la salud. Y podríamos incluir algún tipo de atributo de marketing para este producto, para esta lata. Por ejemplo, de origen nacional, sin aditivos, alguna preparación tradicional, sin espinas, por supuesto. Vamos a elegir que esté relacionado con alguna marca en concreto, fuerte, que se pueda cocinar de varias maneras, al ser una conserva es relativamente sencillo, que tenga algún certificado de sostenibilidad. Y aquí es donde seleccionaríamos la conserva, en inglés can. Y veríamos que dentro del mercado español, el perfil que analizaba la salud desde un ángulo de 360 grados, bueno, pues es el que mejor salud se ajusta a las características de ese producto. Como vemos aquí, este perfil se gasta de media en torno a unos 87 euros al mes. Su tendencia de crecimiento es estable, ni crece ni decrece. Normalmente compra también en pescadería o supermercado. Es una mujer en torno a 41 años, 3-4 miembros de la familia. Y vemos que, evidentemente, pues, ya que le interesa la salud desde todos los ángulos, pues valora como muy importante pues, todas estas características que vemos en pantalla. Y la frecuencia o la preferencia frente a otros formatos, vemos aquí que es
importante, es el tercer formato preferido. Sin embargo, está muy lejos de fresco o fileteado. En todo caso, bueno, pues es interesante. Podríamos recomendar que este es un perfil interesante para lanzar ese tipo de productos. Muy bien, muchas gracias, José. Si me permites una última pregunta, por si acaso alguno de los participantes también quiere seguir pensando en alguna de sus dudas. Con respecto a los reclamos de nutrición y salud que se tienen en cuenta tanto en la herramienta como en los estudios, quizás a alguno de los participantes le gustaría saber con un poquito más de detalle a qué se refieren estos reclamos, cómo aparecen en los productos, qué es lo que ha interpretado el consumidor cuando nos referimos a estos reclamos. Muchas gracias. Gracias, Mercedes. Sí, realmente es un tema que ha generado mucho debate, ya que, bueno, intentábamos, dentro del marco de la investigación que hicimos del mercado, no vincularlo a un esquema de sostenibilidad o a una etiqueta de sostenibilidad concreta, o lo mismo con ningún tipo de reclamo de nutrición o de salud concreto, sino que fuimos muy generales. Entonces, cuando le presentábamos al consumidor los productos con estas etiquetas o con estos reclamos, combinábamos de manera totalmente aleatoria distintos reclamos que ya están en el mercado, que ellos conocen, pero que se pueden enmarcar dentro de estas dos tipologías, y además acompañábamos una información que podemos ver aquí en pantalla, donde se describía en el idioma de cada uno de los estudios que se hicieron qué se entiende por reclamo de sostenibilidad y qué se entiende por un reclamo o que entendíamos por un reclamo de nutricional o de salud. Muy bien, muchas gracias. Vemos que no hay más preguntas en la ventana y se nos ha acabado el tiempo, así que queremos agradeceros muchísimo vuestra participación en este webinar y recordaros que recibiréis la presentación en formato PDF a través de un email. Muchas gracias por vuestro interés y un saludo cordial. Muchas gracias. Muy bien, Mercedes, muchas gracias. You are currently the only person in this conference.